Gloria a Dios. Sean todos muy bendecidos en esta noche. Que la paz de Dios sea sobre vuestras vidas. ¿Cuántos están listos para escuchar la palabra de Dios? Asimismo, con esa misma comunión con el Señor, le invitamos a que abra su Biblia con nosotros en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 8, su versículo 5. Romanos, capítulo 8, versículo 5. Vamos a leer algunos versículos de la palabra, ya que durante todos estos días hemos estado desarrollando la serie El hombre espiritual, y ya llevamos 2 enseñanzas anteriores, y esta es la tercera enseñanza de la serie. Gloria a Dios. Y hemos estado enseñando básicamente que cuando Dios nos diseñó a nosotros biológicamente, cuando Dios nos diseñó, cuando Dios nos creó a nosotros, nos creó seres tripartito, es decir, el hombre es una tricotomía. El hombre es espíritu, tiene un alma y vive en un cuerpo. Y cuando la persona nace del agua y del espíritu, al confesar con sus labios que Jesucristo es el Señor y nace de nuevo, entonces se produce el milagro más extraordinario, que es el milagro de la regeneración. Y Dios coloca un hombre nuevo en lo más profundo de nuestro ser. Y este hombre nuevo que el Señor coloca se conoce en la Biblia como el hombre interior. Diga conmigo: yo soy más poderoso en mi interior que en el exterior. ¿Por qué? Porque ese hombre nuevo habita en lo más profundo de nuestro ser. Amén. Y tenemos que estar conscientes de esta verdad espiritual, ya que el hombre interior es un ser espiritual. Y este ser es semejante al natural, lo único que es espiritual. Su naturaleza es completamente espiritual. De manera que hemos estado enseñando que nosotros tenemos básicamente 2 naturalezas: una naturaleza humana y una naturaleza espiritual. Una parte que se puede ver con los ojos físicos y una parte que no se puede ver. Tenemos esa naturaleza espiritual que se inclina al bien. Cuando la persona nace de nuevo, nace del agua y del espíritu, adquiere esa naturaleza que tiene la misma esencia de Dios, porque Dios nos ha hecho participantes de su naturaleza divina, y esa naturaleza no peca. Ese hombre nuevo no peca. Ese hombre nuevo no razona. Alguien me dirá: pero si decimos que no tenemos pecado, hacemos a Dios mentiroso y la verdad de Dios no mora en nosotros. Entonces hay, pastor, una pequeña contradicción, porque por un lado el apóstol Juan en su primera carta nos enseña que si decimos que no tenemos pecado, la verdad de Dios no está en nosotros. Y por otro lado, la palabra dice que Él nos ha liberado del pecado y que tenemos la naturaleza divina y que es imposible que pequemos. Lo que pasa es que hay que establecer una diferencia entre las 2 naturalezas, porque hay una naturaleza que se inclina al pecado, porque está incapacitada para servirle a Dios, está incapacitada para serle fiel a Dios. Y hay otra naturaleza que se inclina a Dios, que se inclina hacia el bien. Y es lo que el apóstol Pablo nos enseña en el libro de Romanos.
El apóstol Pablo es quien nos habla de forma detallada acerca de esas dos naturalezas. Y es como si fuera dos ejércitos peleando que tenemos dentro de nosotros. Hay uno que quiere depravarse, hay uno que quiere desacatarse, como decimos comúnmente, pero hay otro que adquirimos al nacer de nuevo, que lo que quiere es serle fiel a Dios. Amén. Se conoce en la Biblia como naturaleza espiritual. Su inclinación es al bien. Por tanto, la palabra de Dios nos enseña algo bien importante, nos muestra que ese hombre nuevo adora a Dios en el Espíritu. Juan capítulo 4, versículos 23 y 24. Los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Eso lo enseñamos ya, parte de esa enseñanza la enseñamos en la segunda enseñanza, la enseñanza anterior. Pero también ese hombre interior ve en el espíritu. La palabra de Dios dice en Mateo 13, 16 y 17: bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no vieron, y oír lo que oís y no oyeron. Mateo 13, 16 y 17. Pero ese hombre nuevo interior, ese ser espiritual, oye en el espíritu. Eso está en Lucas capítulo 8, versículo 8. Hablando estas cosas, decía gran voz: el que tiene oídos para oír, que oiga. Y la gente natural dice: pero yo tengo oído para oír, estoy escuchando. No, no es con ese oído, sino con el oído espiritual, el oído que tiene el hombre nuevo, que puede entender las escrituras, que puede recibir las escrituras desde un punto de vista espiritual, porque la palabra de Dios es espíritu y es vida, y lo espiritual se acomoda a lo espiritual. Lo espiritual no se acomoda a lo natural, no se siente cómodo, no ajusta. Lo espiritual se ajusta a lo espiritual. Por eso la palabra dice: el que tiene oído para oír, que oiga. Pero también ese ser interior habla en el espíritu. Diga conmigo: habla en el espíritu. Segunda de Corintios y también Primera de Corintios 14:2. Dice la palabra en Primera de Corintios 14:2: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, sino que en su espíritu habla misterios. Las lenguas espirituales que hablamos, la hablamos en el espíritu, y dice que hablamos misterios. Ese ser tiene un lenguaje espiritual. También esa naturaleza que hemos recibido de Dios bendice con el espíritu. Primera de Corintios 14:16 dice: porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracia? Pues no sabe lo que has dicho. O sea que también ese ser espiritual bendice en el espíritu, aunque tú no entiendas lo que está diciendo. Lo más difícil, hermanos, es explicar estos misterios que la gente entiende en su espíritu, porque no todos los oyentes tienen el oído para escuchar esta palabra. Por eso el que tiene oído para oír, que oiga. Ese hombre nuevo que está dentro de nosotros también ora con el espíritu. Primera de Corintios 14, del 14 al 15 dice: porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Ese hombre interior también se estremece y se conmueve en el espíritu. Juan 11:33 lo dice:
Jesús entonces, al ver llorando y ver los judíos que lo acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Ahí está. Y Juan 13:21 dice: habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Yo no sé si a usted le ha pasado que a veces usted va a un lugar a predicar la palabra y usted siente una compasión que usted sabe que no viene de usted. A mí me ha pasado muchas veces. O voy a un lugar donde hay muchas necesidades y yo siento un amor y una compasión que no sale de mí, porque en mi naturaleza humana yo no soy así. Pero en mi hombre nuevo yo soy así, porque el hombre nuevo siente compasión por los necesitados, siente compasión por los demás, por los perdidos. Gloria a Dios. Ese hombre nuevo también canta con el Espíritu. Primera de Corintios 14:15 dice: cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Pero también ese hombre nuevo se regocija en el Espíritu. Eso está en Lucas capítulo 10, versículo 21. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque a ti te agradó. Son las características de ese hombre nuevo que está residiendo dentro de nosotros y que ya forma parte de nuestra esencia espiritual, ya forma parte de nuestro ser. También ese hombre nuevo, ese hombre interior, sirve en su espíritu. Filipenses capítulo 3, versículo 3. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo. Romanos capítulo 1, versículo 9. Y Filipenses 3:3 dice: porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. ¿Te das cuenta? También uno sirve en el espíritu. También uno es ferviente en el espíritu. Romanos capítulo 12, versículo 11. En lo que requiere diligencia, no perezoso, dice el apóstol Pablo, ferviente en espíritu, sirviendo al Señor. Qué maravilloso. Y también somos fortalecidos en el espíritu. Diga conmigo: somos fortalecidos en el espíritu. Eso está en Efesios capítulo 3, versículo 16. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el espíritu, en el hombre interior, por su espíritu. Simplemente en esta introducción le he dado más de 15 versículos bíblicos, porque la palabra es bella, la palabra es maravillosa, y esta generación tiene que volver a la palabra de Dios. Se están enseñando muchísimas cosas y muchísimos principios que nada tiene que ver con la palabra de Dios. La gente está divorciada de la palabra de Dios. Pero si queremos conocer nuestro hombre nuevo, si queremos conocer nuestro hombre espiritual, si queremos conocer nuestro hombre interior, tenemos que irnos al autor de la Biblia, tenemos que irnos a Dios. Y los pensamientos de Dios están implícitos en su palabra. Dígale al que está a su lado: los pensamientos de Dios están implícitos en su palabra. Amén. Lo mismo que hace un hombre en la vida natural, lo hace también en el espíritu el hombre nuevo. ¿Por qué? Porque tiene una naturaleza espiritual. Así como el hombre natural ve y explora el mundo natural con los sentidos, el sentido de la vista, el sentido del gusto, el sentido del olfato, el sentido del tacto.
el sentido de la audición, nosotros podemos explorar el mundo exterior con nuestro hombre natural. También lo mismo sucede con el hombre interior. Lo que pasa que no nos ocupamos del hombre interior por falta de conocimiento muchas veces, y como no lo estamos observando, entonces no lo alimentamos. Pero desde que nos levantamos, ¿qué hacemos nosotros naturalmente? Despertamos, abrimos los ojos. Amén. Le damos gracias a Dios por el nuevo día. Vamos al baño, hacemos nuestras necesidades, nos aseamos, nos cepillamos los dientes. Y luego, ¿qué hacemos? Si no estamos en ayuno, ¿qué hacemos? Nos desayunamos. Es decir, alimentamos nuestro hombre natural. Porque si no lo alimentamos, entonces se va a debilitar. Entonces nos desayunamos, merendamos, comemos, luego merendamos, lo aquellos que meriendan, y luego cenamos. Y ese es el ciclo de la vida. Alimentamos nuestro hombre natural con alimentos sólidos, porque si no, ese hombre se va a debilitar. Lo mismo sucede en el mundo espiritual. Hemos recibido un hombre interior, un hombre espiritual, que hay que cuidarlo, que hay que alimentarlo. Lo único que ese hombre espiritual no se alimenta con comida ni con bebida, sino que se alimenta con la palabra de Dios. Diga conmigo: el hombre nuevo se alimenta con el pan de vida, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es el alimento espiritual para el hombre nuevo. Diga conmigo: la palabra de Dios es el alimento espiritual para el hombre nuevo. De la única forma que usted crece espiritualmente es alimentándose de la palabra. Así como uno crece físicamente y se desarrolla desde el momento mismo en que nace, así mismo sucede en el mundo espiritual. Para que usted madure espiritualmente y sea una persona robusta, una persona adulta, una persona capaz de predicar la palabra, capaz de servirle a Dios con excelencia, tiene que alimentarse, tiene que prepararse, tiene que recibir de Dios. Y de la única forma que usted recibe de Dios es a través de su palabra. La palabra de Dios es la que te hará madurar. La palabra de Dios es la que te hará crecer. La palabra de Dios es la que hará que tú conozcas los misterios del reino de Dios, porque los misterios del reino de Dios están implícitos, están ahí escondidos en la palabra. Amén. Gloria a Dios. Si usted canta en su vida natural, canta también en el espíritu. Amén. Quizás usted me ve aquí poco cantando, pero yo canto en mi habitación, canto en el baño, cuando me estoy bañando. A veces voy conduciendo el automóvil y voy cantando. Y a veces canto en el espíritu mientras estoy orando. Si cantamos naturalmente, cantemos en el espíritu. Amén. Gloria a Dios. Tenemos que bendecir a nuestro Dios. Si lo bendecimos en la vida natural y movemos el cuerpo para traerlo a la iglesia, también vamos a bendecir a Dios con nuestro espíritu. A veces la carne se revela porque no quiere adorar a Dios. A veces el cuerpo se revela porque quizás está cansado. Pero hay que adorarlo. Hay que hacerlo en espíritu y en verdad. Yo sé que muchas veces nos cuesta porque heredamos una naturaleza pecaminosa que está en enemistad con Dios. Esa naturaleza que heredamos de Adán está en enemistad continua con Dios. Pero ¿qué hizo Dios? Nos dio un hombre nuevo para que tengamos una clase de vida diferente. Por eso que lo que hemos recibido es vida eterna y vida en abundancia. Es una clase de vida completamente diferente, porque es la clase de vida que Dios quiere que nosotros tengamos. Esa fue la clase de vida que Dios diseñó para todos nosotros. Amén.
tenemos una naturaleza espiritual según Dios. Y esa naturaleza espiritual tiene la capacidad de agradarle, de verle, de oírle, de hablarle, de adorarle, de servirle a Él. Y el apóstol Pablo lo dijo de esta manera. Mira lo magistral que el apóstol Pablo lo enseñó. Romanos 8:5, que fue el texto que le di al principio, que vamos a leer ahora. Romanos 8:5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. No se sujeta el hombre viejo, pero tampoco puede. No puede sujetarse. Por eso es que la salvación es por la gracia, porque nadie por sí solo puede conseguir la salvación. Necesita la gracia, necesita el favor de Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Yo no sé cómo usted interpreta eso, pero el que no tiene, dígale al que está a su lado, el que no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. De manera que hasta este momento hemos visto las cualidades de esa naturaleza que Dios ha puesto en nuestro interior. Yo sé que la palabra de Dios se está predicando con unción, con poder, pero también sé que existen diferentes terrenos y que la palabra de Dios cae en diferentes terrenos. Pero ¿dónde es que la palabra de Dios da fruto? Diga, en los terrenos fértiles. Y esto es bien importante que nosotros lo entendamos, porque hace un tiempo nosotros estuvimos hablando sobre la importancia de la palabra, esa serie que fue una tremenda bendición. Y también estuvimos hablando sobre el poder transformador de la palabra. Y allí explicamos los 4 terrenos que existen. La palabra de Dios cae en todos esos terrenos, pero solo en uno de ellos da fruto. ¿Dónde es que la palabra da fruto? Diga conmigo, en el terreno fértil. Dígalo conmigo, el terreno fértil. De manera que si la persona no ha nacido de nuevo y no tiene un hombre nuevo, aunque la palabra caiga, no dará fruto. Hello, no sé si usted está entendiendo esto. Por eso la iglesia no puede pretender que una persona que no haya nacido de nuevo dé fruto. No hay manera de que usted consiga algo de una persona que no ha nacido de nuevo que dé fruto. Es que no hay manera. Bíblicamente hablando, no hay forma. Aunque esté toda la semana sentada en una silla escuchando la palabra, no es un terreno fértil. Porque para que esa persona se convierta en un terreno fértil, tiene que nacer de nuevo y convertirse en buena tierra. Le estoy explicando esto como si le estoy hablando a bebés espirituales, así, pausaditamente y con punto y coma. Ahora se está dando cuenta porque hay muchas personas en las iglesias que no dan fruto. Porque es que donde Dios no pone, no hay. ¿Cómo usted le va a exigir a una persona natural, a un carnal, que dé fruto?
si es que la naturaleza de él lo traiciona, porque esa naturaleza está inclinada solamente hacia el mal. ¿Cómo tú le vas a exigir a una gente que no ha nacido de nuevo que viva en santidad? Y hay muchos que tratan de hacer un esfuerzo extraordinario y se visten religiosamente pensando que vistiéndose de una manera van a adquirir santidad y van a dar frutos. No, es que el problema no está ahí. El problema no radica en el vestuario. El problema tampoco radica en tu comportamiento. Es que tú tienes que nacer del agua y del espíritu, porque el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hay muchos terrenos, según Jesús nos enseñó en Mateo capítulo 13, del 3 al 9. Jesús nos enseñó la parábola del sembrador, y la semilla cayó en diferentes lugares, pero solamente en un solo terreno dio fruto. Dio fruto. Lo que le estoy enseñando, he pasado mucho tiempo analizándolo y enseñándolo, porque es que en estos 30 y pico de años que tengo predicando la palabra, yo he visto de todo. Yo he visto incluso personas que aparentan ser hijos de Dios y al final dan muestra de que no lo son. Yo he visto personas que aparentan que son trigos y al final nos damos cuenta que nunca fueron trigos, que siempre fueron cizañas, y por eso siempre dieron problemas. Porque una cosa es que al principio una persona inmadura cometa torpezas, eso es una cosa muy diferente, y otra cosa es que esa persona nunca cambie. Desde que entró a la iglesia nunca cambió, nunca dio fruto, nunca se arrepintió. Todo el tiempo era dando problemas, dolor de cabeza para el pastor, dolor de cabeza para los líderes, dolor de cabeza para todo el mundo, y termina finalmente yéndose porque nunca fueron de nosotros. Y Jesús lo dijo, se fueron porque nunca pertenecieron al reino de Dios, ni pertenecerán. ¿Cómo, pastor? Claro, porque Él me está enseñando que Dios salva a quien Él quiera salvar, y Dios endurece el corazón de quien quiere endurecerlo y ablanda el corazón de quien quiera ablandarlo. Por eso tuvo misericordia de ti y de mí y nos ablandó el corazón a nosotros. Porque nosotros en nuestra humanidad no teníamos planes de servirle al Señor. Ningún hombre en su humanidad quiere agradar a Dios, ni puede. Porque el pensamiento del hombre es continuamente hacia el mal, lo dice la palabra. Gloria a Dios. Y yo le ruego a Dios con todo mi corazón, estoy orando a Dios por eso, con todo mi corazón, para que usted pueda entender esta palabra de parte de Dios. No es una palabra para emocionarte, porque esta palabra no ministra a las emociones. Esta palabra ministra al espíritu, ministra al corazón. Y yo sé que esta palabra se va a convertir como un volcán dentro de ti, que va a entrar en erupción y va a comenzar a propagarse por todo tu interior. La naturaleza nueva se va a propagar por todo tu interior. El Espíritu Santo, como fuego abrasador, se va a propagar por todo tu ser, hasta que usted diga: Jehová reina en todas las áreas de mi vida. Hasta que usted diga: el Señor reina en mi vida. Ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí. Amén. Diga conmigo: el Espíritu de Dios es fuego santo y Él vive dentro de nosotros. Si usted nació del agua y del Espíritu, ese fuego usted lo siente. Y usted siente instrucción,
Cuando usted va a cometer un error, usted siente que una voz le habla y te dice y te reprende: no lo haga, ya tú naciste de nuevo. Amén. Y hasta para hablar una mentira piadosa lo pensamos 2 veces. Y mejor no inventamos otra cosa, pero no mentimos. Amén. Y vamos a ciertos lugares que son inadecuados, que no edifican, y hasta nos sentimos mal. Y decimos: ¿en qué gancho yo caí? ¿Por qué yo vine a acompañar a esta muchacha a este lugar? Ay, ¿en qué gancho yo caí? Porque ya nos sentimos que no pertenecemos a eso. Si eso está sucediendo en tu vida, felicidades. No hay forma de que te extravíe, porque tú has nacido del agua y del Espíritu. Tiene que producirse un cambio. El que nace de nuevo da frutos. El que nace de nuevo cambia su forma de hablar, cambia su forma de pensar, cambia su forma de ver las cosas, cambia su forma de comportarse en la sociedad. No da mal testimonio. Hay gente que se altera: ay, pero fulano, yo pensaba que era un siervo de Dios y mira lo que pasó. Lamentablemente, todo el mundo pensaba que Judas era un siervazo de Jehová. La gente decía: él es el hombre de confianza del Señor Jesús, y él es el que lleva la contabilidad del ministerio. Él es el que administra las ofrendas. Es un hombre de confianza. Come con Jesús, se desayuna con Jesús. ¿Quién iba a pensar que Judas era el hijo de perdición? Nadie. ¿Quién lo iba a pensar? Si a Judas también lo llamó Dios. Esto es un misterio muy grande, que después eso hay que sentarse un día, venir aquí en ayuno y oración, sentarse aquí, analizar esas cosas, porque hay cosas que uno no le entiende humanamente hablando. Porque ¿quién llamó a Judas? El mismo que llamó a Pedro, el mismo que llamó a Juan, el mismo que llamó a Jacobo, y lo llamó a los 12 para que estén con él. Pero la palabra afirma que él era el hijo de perdición, pero nadie lo sabía. Pero Jesús sí. Y por eso Jesús le dijo: lo que tú vas a hacer, a lo rápido. Él lo conocía desde el principio. Él conocía lo que había en su corazón, pero él nunca lo maltrató. Nunca. Porque ya estaba predicho que uno le iba a entregar. Eso estaba escrito, estaba dicho. Ay, pero hay injusticia en Dios, porque a uno Dios escoge para perdición y a otro Dios escoge para salvación. Tienes que leerte Romano Nuevo entero para que tú sepas lo que pasa allí. Porque ya nosotros como humanos, como seres mortales, no podemos meternos en las decisiones que toma nuestro Dios. Él hace con su criatura lo que Él quiera. Es más, si Él hubiese querido perdonar a Lucifer, a Satanás, Él lo hubiese hecho. Así como perdonó a Adán y a Eva, porque a Adán y Eva le fallaron. La humanidad le falló a Dios y Él decidió perdonarla. Él decidió traer a la existencia una nueva creación, porque el Señor no estableció religión, estableció una nueva creación. Diga nueva creación, porque la primera creación le falló a Dios, se dañó, se corrompió. Pero sin embargo Él decidió condenar a Satanás. ¿Y quién se mete en eso? ¿Quién tiene la capacidad de atercar contra el Todopoderoso? Job intentó hacerlo y tuvo Dios que decirle: ven acá, Job, vamos a hablar. ¿Quién eres tú para atercar contra el Todopoderoso? ¿Quién hizo la tierra? ¿Quién hizo el mar? ¿Quién hizo el universo? Antes de que eso existiera, ¿quién hizo todas esas cosas? Antes de que tú existieras, antes de que tú abrieras los ojos y existieras, ¿quién hizo todo lo que tú puedes ver? Házmelo saber. Házmelo saber. Si tú tienes sabiduría, lo que Dios le estaba diciendo a Job era lo siguiente: yo soy Dios y la definición de justicia soy yo mismo. Yo soy.
el creador de todas las cosas. Y yo soy el que sustento hasta hoy todas las cosas. Y hago con mi creación lo que yo quiera. Porque por encima de mí no existe nadie. Y es lo que la mente finita no puede entender ni puede comprender. Porque a veces queremos ser más misericordiosos que Dios. Y nosotros ninguno somos más amorosos que Dios, ni más misericordiosos que Dios. Otra cosa, eso se lo voy a explicar después porque es otra clase, más profunda que esta, que la que estoy dando. Hay algo curioso, y es que Dios, número uno, no perdona a Lucifer, a Satanás, no lo perdona. Pero fuego salió de dentro de él y lo consumió. Es decir, perdió su salvación. Porque los ángeles son eternos y están en la presencia de Dios. Porque salvación en el vocablo bíblico significa preservación. Y Lucifer perdió sus atributos espirituales. Pero él conquistó una tercera parte de los ángeles. Y dentro de esos ángeles que se rebelaron, al igual que Lucifer, hay unos ángeles que en su naturaleza son más malos que el mismo diablo. Y un día se lo voy a enseñar eso a la luz de la palabra de Dios. Por alguna razón el Señor dejó a Satanás suelto. Satanás no está atado en ningún abismo, él está suelto, anda como Pedro por su casa. Pero su poder es limitado, su poder es restringido. La palabra griega vía, poder opresor restringido. Es decir, tú puedes usar tu poder, pero hasta aquí. El Señor le puso límites. Así como le ha puesto límite al mar, no ve que el mar no se puede meter. Y eso es un misterio. ¿Cómo es posible que el mar llegue hasta ahí? Y por más huracanes que vengan, de ahí nos pasa. Y le entra agua todos los días de todos los ríos del mundo. Y Dios le puso límites al mar. Así mismo Dios le puso un límite a Lucifer, a Satanás. Y él no puede atacarte a ti si tú no le das lugar. De la única forma que él te puede tocar es si tú le abres puerta. Imagínate, si eso no fuera así, con el primero que el diablo acabara fuera conmigo, porque me tiene un odio. Pero él no puede tocarme, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y le defiende. Pero hay un ángel que es más malo que Satanás, y está en la Biblia. ¿Sabe cómo se llama ese ángel? ¿Quieren saber cómo se llama? Se llama Abadón. Oye el nombre, Abadón. El ángel que vive en el abismo. Ese ángel será suelto en los tiempos de la tribulación. Dios lo sacará del abismo, Abadón, que también se conoce como Apolión. Y ese solo ángel es tan sangriento que va a acabar con una cuarta parte de los seres humanos. Oye, qué tremendo ángel. Y lo va a atormentar. Y ese ángel es un ángel mortificador, porque te atormenta, te hiere y tú no te mueres, para que sufras vivo. Tiene la capacidad de tocar el cuerpo, enfermarlo, atormentarlo. Se llama Abadón. Un día le voy a enseñar sobre esto. Y hay otros ángeles que están atados en el gran río Éufrates. Esos son ángeles que cuando sean desatados van a acabar con medio mundo. Le hago este paréntesis para que usted entienda la forma en que Dios actúa. Nuestra mente finita no puede entender la mente infinita de Dios. Las decisiones que Dios toma están bien hechas porque Dios es Dios. Diga conmigo, Dios es Dios. Y Él decidió salvarnos. Dígale al que está a su lado, Él decidió salvarnos. Y esto el Señor lo hizo desde antes de nuestra existencia. Nada es casual. Nada
es como resultado de un accidente. Todo fue planificado por Dios. Somos un espíritu con el Señor. Diga, yo soy un espíritu con Dios. Hemos sido concebidos por Dios antes de la fundación del mundo. Diga, yo he sido concebidos por Dios antes de la fundación del mundo. Fuimos salvados porque Cristo en la historia pagó el precio. Fuimos salvados, fuimos engendrados por el Espíritu. Y el día que el Señor nos tocó, óyeme bien, el día que el Señor produjo en nosotros el querer como el hacer, ese día levantamos las manos y confesamos con nuestros labios que Jesucristo es el Señor. Y ese día la salvación llegó a nuestras vidas. Eso no fue casual, eso estaba planificado por el Padre Celestial. Dígale al que está a su lado, Dios no reformó simplemente nuestra vida, sino que creó un hombre nuevo dentro de nosotros. Por eso el apóstol Pablo lo dice magistralmente de esta manera en 2 de Corintios 5:17: de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Fuimos dotados también de una naturaleza pura, de una naturaleza santa, como dice Pedro en 1 de Pedro 1:23: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ese hombre interior fue creado según Dios. Dígalo conmigo, ese hombre interior fue creado según Dios y de acuerdo a Él. Y Dios es santo, Dios es justo, Dios es verdadero, y nuestra naturaleza también lo es. Esa naturaleza posee esas virtudes, según Efesios 4:23 y 24. La tendencia del hombre carnal es al pecado, pues su mente está programada para solamente hacer el mal, mientras que la inclinación que lleva a la naturaleza nueva es hacia Dios y por lo tanto es hacia el bien. Amén. Esa simiente, una simiente santa, y la Biblia le llama a esa simiente naturaleza divina. Y esa naturaleza divina porta, diga conmigo, esa naturaleza divina, yo me gozo, porta los frutos del Espíritu, que no son los frutos del Espíritu, sino el fruto del Espíritu. Diga, esa naturaleza porta el fruto del Espíritu. Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23. El hombre nuevo, diga conmigo, el hombre nuevo tiene amor, y Dios es amor. Tiene gozo, y Jehová es nuestro gozo y nuestra fuerza. Nehemías 8:10. Tiene paz, y Dios es el dador de la paz. Shalom, Jueces 6:23 y 24. Amén. Y también la palabra dice que Cristo es el príncipe de paz. Isaías 9:6. Ese hombre nuevo tiene paciencia, y el Señor es el Dios de la paciencia y de la consolación. Romanos 15:5. Ese hombre nuevo tiene benignidad. La benignidad fue la que nos guió a nosotros al arrepentimiento. Romanos 2:4. Y es la que nos guía cada vez que pecamos. La benignidad, que es un fruto del Espíritu, es la que nos guía al arrepentimiento. Tenemos esa ventaja también, que si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Tenemos el paquete completo. Dígale al que está a su lado, tenemos el paquete completo. Es decir, que si fallamos, la benignidad, que es un fruto del Espíritu, nos guía ¿a qué?
al arrepentimiento. Romanos 2:4. Ese hombre nuevo tiene bondad. Y nuestro Dios es el poseedor de inmensa bondad. Amén. Él es bueno para con todos. Eso es bondad. Salmo 145, 7 y 9. Tiene fe el hombre nuevo. Y somos salvos y justificados por la fe. Y Dios repartió a cada uno de nosotros una medida de fe. Esa medida de fe la tiene el hombre nuevo. Por eso es que sin fe es imposible agradar a Dios. Y es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Porque no hay manera de que en el hombre carnal tú puedas agradar a Dios. Es en tu hombre nuevo que tú puedes agradar a Dios. Ese hombre nuevo tiene mansedumbre, tiene humildad, tiene templanza. Pues Jesús dijo: aprende de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para nuestra alma. Mateo 11:29. Esas son características del hombre nuevo. Fue creado, en conclusión, para no abusar del tiempo. En conclusión, por el día de hoy, ¿verdad? Estamos en la escuelita aquí. En conclusión, ese hombre nuevo fue creado para buenas obras y está capacitado para hacerlas. El hombre viejo no tiene esa capacidad. Es la lucha que tenemos. Ese hombre nuevo quiere hacer cosas que usted se sorprende. Después está en la iglesia adorando a Dios y llega a su casa encendido y de repente se le mete como una inclinación rara. Y tú dices: pero yo estaba ahora mismo en el Espíritu, ¿y qué está pasando ahora? ¿Y esto? ¿Y esta malicia? Es que tú tienes una naturaleza y está vivita y coleando. Y de repente prendemos la computadora y vemos cosas raras. Señor, reprenda al diablo. Y esta malicia. Ve la lucha que tenemos. Y eso es constante. Gloria a Dios. Pero llega un momento que tú alimentas tanto tu hombre espiritual que ya hasta deja de percibir esas cosas. Ya esas cosas no son ni representan una lucha en tu vida. Porque tu hombre espiritual está más fuerte que tu hombre carnal. El problema está cuando tu hombre carnal está más fuerte que el espiritual. Porque entonces tú te resbalas. Y luego viene llorando con moco: ay, Señor, perdóname. Pero ya el palo está dado. Ya el palo está dado. Y Dios recibe esa humillación. Pero vienen consecuencias. Y más siempre ñate a una. Tú eres el hijo de Dios, pero le diste rienda suelta a la carne. Hello. ¿Están entendiendo cómo funciona esto? Dígale al que está a su lado: tú eres el hijo de Dios, pero no te descuides. Porque si te descuida, descuidarse es no alimentar al espíritu y alimentar la carne. Eso es descuidarse. Porque la carne se alimenta con los sentidos. Por eso tenemos que cuidar lo que vemos. Porque la carne va a reaccionar a cosas que vemos, pero que desagradan a Dios. Amén, hermanos. Ay, pastor, cuando se me acercó esa mujer, ese perfume que tenía puesto, yo temblé, pero no pequé. Porque tenemos los sentidos naturales habilitados. Percibimos los olores. ¿Tú sabías eso? Hay personas que sienten placer oliendo cosas. Qué perfume más agradable. Qué olor tiene ese hombre. Me encanta el olor de esa sierva. Hello. Varón, pero esa no es tu sierva.
Pero ¿te das cuenta que la carne sigue viva? ¿Te das cuenta? Es por eso que tenemos que alimentar el espíritu, para que la carne se debilite. Porque si la carne no se debilita lo suficiente, entonces te va a dar problemas lamentables. Y la gente quizá pensará que tú no eres hijo de Dios, que tú no naciste de nuevo, porque caíste 1, 2, 3 veces. Pero quizás tú naciste de nuevo. Lo único es que no quiere alimentar tu espíritu. Te has descuidado tanto que tu espíritu está débil, pero tu carne se ha fortalecido. Y hay que debilitar la carne. Dígale al que está a su lado, hay que debilitar la carne, alimentando el espíritu. Porque el espíritu fue creado para buenas obras y fue capacitado para hacerlas. Eso está en Efesios capítulo 2 versículo 10. Buenas obras es obediencia a la palabra. Diga conmigo, hay que obedecer la palabra. Hay que obedecer a Dios. Hay que complacer a Dios. Hay cosas que en nuestra carne a mí me gustan, pero que desagradan a Dios. Tengo que evitarla. Tengo que evitarla para agradar a Dios, para agradar su palabra. Diga conmigo, Señor, no quiero ser un religioso. Soy tu hijo. No quiero vivir, ponte de pies, diga, no quiero vivir un evangelio de apariencia. No quiero vivir un evangelio solo de ropas. No quiero ser una caricatura religiosa. Tampoco quiero hacer ejercicios religiosos. Quiero andar en el Espíritu. Quiero andar en el Espíritu. Dile, Señor, enséñame a andar en el Espíritu. Ayúdame a crecer en mi espíritu por tu gracia. Ayúdame a tener comunión contigo día tras día. Que tu gracia me abrace. Que tu gracia produzca en lo más profundo de mi ser una explosión espiritual. Aumenta el deseo de agradarte. Cierra tus ojos y ora conmigo. Señor, aumenta el deseo de agradarte, de obedecerte, de sujetarme a ti. No quiero andar como un chivo sin ley. Quiero andar sujetado a ti, sujetado a la palabra. Que tu gracia sea derramada con intensidad sobre mi vida. Oh, por la gracia que me ha sido dada, ayúdame a no tener un más alto concepto de sí que el que debo tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios me ha repartido a mí y a mis hermanos. Ayúdame a fluir en los dones espirituales. Úsame conforme a la medida de fe que tú me has dado. Que cada uno de nosotros podamos recibir esa porción de fe en el hombre interior, que me permita creerte a ti por encima de la circunstancia, que me permita confiar en ti, oh Dios. Señor, aumenta mi fe. Dame esa fe como la tenían los apóstoles, que en medio de la persecución te creyeron a ti, Señor. Auméntame la fe, porque sabemos que tú eres un Dios de milagros. Ayúdame a llevar frutos en mi espíritu. Ayúdame a permanecer en tu presencia. Hazme nacer del agua y del espíritu si aún no he nacido de nuevo. Comparte conmigo tu naturaleza, oh Dios. Yo creo en ti, Señor. Y hay una promesa para los que creen en ti. Tu palabra dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y la fe viene por el oír la palabra de Dios.
Y el que confiesa con sus labios que Jesús es el Señor será salvo. Ayúdame, Señor, a creer en ti. Que yo pueda nacer del agua y del Espíritu. Que yo piense conforme a tu palabra. Que yo hable conforme a tu palabra. Que nada me desvíe de tu palabra. En el nombre de Jesús. El cielo y la tierra pasarán, mas tu palabra no pasará. Produce en mí ese deseo natural de buscar a Dios y su palabra. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Vamos a darle un aplauso al Señor. Fuerte el aplauso a Dios. Fuerte el aplauso a Dios. La salvación es nuestra garantía, es nuestra seguridad, porque de aquí es para el cielo que vamos, y del cielo volvemos a la tierra, cielo nuevo y tierra nueva, donde mora la justicia. Permite que esta palabra ministre a tu espíritu. Y siéntete privilegiado, porque no todo el mundo ha sido escogido para salvación. Y ya tú has sido escogido, escogida para salvación y para preservación del alma. Por eso cultiva una vida espiritual. Esta noche dile a Dios en tu casa: Señor, ayúdame a tener una vida en el Espíritu. Ayúdame a vivir conforme a ese hombre nuevo. No quiero andar conforme al hombre viejo. Ayúdame a andar conforme a ese hombre nuevo. Tengo que ignorar el hombre viejo, porque el hombre viejo lo que me quiere destruir. Y tengo que hacerle caso a ese hombre nuevo que ha sido creado para buenas obras. Gracias, Padre. Gracias. Dale un aplauso al Señor.